El tren se alejó con un rugido sordo, dejando a Diego solo en el andén, con el eco de las risas crueles de sus padres resonando en su cabeza. No eres hombre suficiente para esta familia, le habían dicho, antes de cerrar las puertas del vagón y desaparecer en la noche sevillana. A sus 25 años, con una mochila rota y el corazón hecho pedazos, Diego se preguntó si alguna vez encontraría un lugar donde ser él mismo no fuera un delito. La estación de Santa Justa estaba casi desierta a medianoche. Las luces parpadeaban, proyectando sombras largas sobre los azulejos fríos. Diego, de pie, con los puños apretados, sintió el peso de la humillación como una losa. Sus padres, figuras severas de un pueblo conservador en las afueras de Sevilla, habían planeado esta broma, para endurecerlo. Pero no era una broma. Era un abandono, un castigo por ser quien era, un hombre que amaba a otros hombres, un hombre que no encajaba en el molde rígido de su familia. Se sentó en un banco, la mochila a sus pies, y dejó que las lágrimas cayeran. No era la primera vez que sentía el rechazo, pero esta vez era diferente. Esta vez, lo habían dejado solo en el mundo, sin dinero, sin hogar, sin nada más que su orgullo herido. La noche era fría, y el viento traía el aroma de naranjos lejanos, un recordatorio de la Sevilla que amaba y que ahora parecía expulsarlo. Entonces, una sombra se acercó. Un hombre joven, de unos 28 años, con una chaqueta de cuero y una mirada cálida, se detuvo frente a él. ¿Estás bien?, preguntó con una voz que era un bálsamo contra la crudeza de la noche. Diego levantó la vista, sorprendido. El hombre, Javier, tenía el cabello castaño cortado con precisión, un cuerpo fuerte pero no intimidante, y unos ojos verdes que parecían ver más allá de la superficie. Era un extraño, pero había algo en su tono que invitaba a confiar. No lo estoy, admitió Diego, su voz quebrada. No tenía fuerzas para fingir. Javier se sentó a su lado, sin pedir permiso, y sacó un termo de café de su mochila. Toma, te ayudará a entrar en calor, dijo, ofreciéndoselo. Diego lo aceptó, sintiendo el calor del recipiente en sus manos temblorosas. No sabía por qué, pero la presencia de Javier le hacía sentir menos solo, menos perdido. Javier no era de Sevilla. Había crecido en Granada, en una familia de artistas que nunca entendieron su necesidad de estructura, de orden. Era arquitecto, un hombre que construía sueños en piedra, pero que aún buscaba su propio lugar en el mundo. Había llegado a la estación para tomar un tren hacia Cádiz, pero al ver a Diego, algo en él le dijo que no podía simplemente pasar de largo. No tienes que contarme nada si no quieres, dijo Javier, pero si necesitas un lugar donde quedarte esta noche, mi apartamento está cerca. Diego lo miró, desconfiado. Había aprendido a protegerse, a no confiar en extraños. Pero los ojos de Javier no mentían. Había en ellos una empatía que Diego no había sentido en mucho tiempo. ¿Por qué harías eso por mí?, y preguntó, su voz cargada de incredulidad. Javier sonrió, una sonrisa que era a la vez triste y esperanzadora. Porque sé lo que es sentirse fuera de lugar. Y porque nadie debería estar solo en una noche como esta. La ciudad dormía mientras ellos caminaban por las calles empedradas de Sevilla. Diego, aún aturdido, seguía a Javier, preguntándose si estaba cometiendo un error o si, por primera vez en mucho tiempo, había encontrado un destello de esperanza. Las luces de las farolas dibujaban sombras en los edificios antiguos, y el río Guadalquivir reflejaba la luna como un espejo roto. Diego no lo sabía aún, pero esa noche marcaría el inicio de algo nuevo, algo que cambiaría su vida para siempre. En el pequeño apartamento de Javier, decorado con planos arquitectónicos y libros de poesía, Diego comenzó a hablar. Contó su historia, el rechazo de su familia, las burlas en su pueblo, las noches en las que había deseado no existir. Javier escuchó en silencio, sin juzgar, sin interrumpir. Cuando Diego terminó, las lágrimas habían vuelto, pero esta vez no eran de dolor, sino de alivio. Por primera vez, alguien lo había escuchado de verdad. Javier le ofreció quedarse unos días, hasta que encontrara una solución. No es caridad, aclaró. Es solo lo que hacen las personas decentes. Pero para Diego, era más que eso. Era un salvavidas en medio de la tormenta. A medida que los días pasaron, Diego y Javier comenzaron a conocerse. Javier le mostró Sevilla desde una perspectiva nueva, los callejones escondidos de Triana, los bares donde la música flamenca resonaba hasta el amanecer,
los atardeceres en la Giralda que parecían pintados por un dios. Diego, que siempre había sentido que no pertenecía, comenzó a ver la ciudad con otros ojos, a través de la pasión de Javier por la vida. Pero no todo era fácil. Diego llevaba consigo las heridas de su pasado, la voz de su padre diciéndole que nunca sería suficiente, la risa de su madre al dejarlo en la estación. Cada noche, las pesadillas lo perseguían, y aunque Javier estaba allí para calmarlo, Diego sabía que no podía depender de él para siempre. Necesitaba encontrar su propia fuerza, su propio camino. Una tarde, mientras paseaban por el parque de María Luisa, Javier tomó la mano de Diego. Fue un gesto pequeño, casi tímido, pero para Diego fue como si el mundo se detuviera. Nadie lo había tocado con tanta ternura antes. No tienes que enfrentarlo todo solo, dijo Javier, su voz baja pero firme. No eres menos hombre por sentir, por amar, por ser quien eres. Diego sintió que algo dentro de él se rompía, pero no era doloroso. Era como si las cadenas que lo habían atado durante tanto tiempo comenzaran a soltarse. Por primera vez, se permitió imaginar un futuro donde no tuviera que esconderse, donde pudiera ser libre. Pero el camino hacia esa libertad no sería fácil, y Diego lo sabía. Los días en el apartamento de Javier se convirtieron en semanas. Diego, aún marcado por el abandono de su familia, comenzaba a encontrar un ritmo en su nueva vida. Javier le había conseguido un trabajo temporal en una cafetería del centro de Sevilla, un lugar lleno de turistas y sevillanos que se reunían para compartir historias bajo el sol andaluz. Diego, con su sonrisa tímida y su cuerpo atlético, se ganaba las propinas con facilidad, pero su corazón aún estaba dividido entre la esperanza y el miedo. Javier, por su parte, vivía su propia lucha interna. Era un hombre que había aprendido a ocultar su orientación sexual durante años, no por vergüenza, sino por pragmatismo. En Granada, su familia de artistas bohemios lo aceptaba, pero el mundo profesional de la arquitectura no era tan comprensivo. Había perdido contratos por rumores, por miradas indiscretas, por ser demasiado diferente. Ahora, al ver a Diego enfrentarse a sus demonios, Javier sentía que sus propios muros comenzaban a resquebrajarse. Una noche, mientras compartían una botella de vino en el balcón del apartamento, Diego confesó algo que lo había atormentado desde niño. Siempre quise ser pintor, dijo, mirando las luces de Sevilla que titilaban como estrellas caídas. Pero mi padre decía que el arte era para débiles, que un hombre de verdad trabaja con las manos, no con pinceles. Javier, que había crecido rodeado de lienzos y colores, sintió una punzada de empatía. El arte no es debilidad, respondió. Es valentía. Es mostrarle al mundo quién eres, sin miedo. Esa conversación plantó una semilla en Diego. Al día siguiente, Javier lo llevó a una pequeña galería en el barrio de Santa Cruz, donde artistas locales exponían sus obras. Diego se quedó hipnotizado ante un cuadro que representaba el Guadalquivir al atardecer, con tonos de naranja y púrpura que parecían danzar. Podrías hacer algo así, dijo Javier, señalando el lienzo. Diego se rió, incrédulo, pero la idea se quedó con él. Sin embargo, la paz que comenzaban a construir se vio amenazada. Una mañana, mientras Diego trabajaba en la cafetería, un hombre mayor entró y se sentó en una mesa apartada. Era su padre, Antonio. Diego lo reconoció de inmediato, a pesar de los años de distancia. El hombre, con el rostro endurecido por el sol y el trabajo en el campo, lo miró con una mezcla de desprecio y arrepentimiento. Vine a ver si seguías vivo, dijo, sin preámbulos. Tu madre está enferma. Quiere verte. Diego sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No sabía si era una trampa, una manipulación, o un intento genuino de reconciliación. ¿Por qué ahora?, preguntó, su voz temblando de rabia. Antonio no respondió directamente. No eres lo que esperaba, dijo, pero eres mi hijo. Esas palabras, que podrían haber sido un puente hacia la reconciliación, sonaron vacías, como una obligación más que como amor. Esa noche, Diego le contó todo a Javier. Estaba destrozado, dividido entre el deseo de ver a su madre y el temor de volver a un lugar donde nunca había sido aceptado. Javier lo escuchó, como siempre, pero esta vez había algo diferente en su mirada. No tienes que ir si no estás listo, dijo. Pero si decides hacerlo, no irás solo. Diego tomó una decisión, viajaría al pueblo de sus padres,
Un lugar en las afueras de Sevilla donde el tiempo parecía detenido. Javier insistió en acompañarlo, y aunque Diego protestó al principio, la idea de tenerlo a su lado le dio fuerzas. El viaje en autobús fue silencioso, con Diego mirando por la ventana los campos de olivos que se extendían hasta el horizonte. Javier, sentado a su lado, le apretó la mano, un gesto que decía más que cualquier palabra. Cuando llegaron al pueblo, la recepción fue fría. La madre de Diego, Carmen, estaba postrada en una cama, consumida por una enfermedad que los médicos no podían explicar del todo. Al verlo, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de alegría, sino de una tristeza profunda. «Perdóname», susurró. Diego quería creerle, quería sanar esa herida, pero las palabras de su padre seguían resonando. «No eres lo que esperaba». El encuentro fue breve y doloroso. Antonio, que observaba desde un rincón, no dijo nada, pero su presencia era como un peso sobre los hombros de Diego. Cuando salieron de la casa, Diego se derrumbó. Javier lo abrazó en medio de la calle polvorienta, sin importarle las miradas de los vecinos. «No eres lo que ellos quieren que seas», le dijo. «Eres más que eso. Eres suficiente». De vuelta en Sevilla, Diego decidió que no podía seguir viviendo a la sombra de su pasado. Con el apoyo de Javier, comenzó a pintar. Sus primeros lienzos eran crudos, llenos de colores oscuros y formas caóticas, pero había en ellos una verdad que no podía ignorarse. Javier, que había visto el potencial en Diego desde el principio, lo animó a seguir, a mostrar su trabajo, a reclamar su lugar en el mundo. Pero el pasado no se rendía tan fácilmente. Una carta llegó al apartamento, escrita por Antonio. No era una disculpa, sino una advertencia: si sigues por este camino, no tendrás familia. Diego la leyó en silencio, y luego la rompió en pedazos. «No necesito su aprobación», dijo, mirando a Javier. «Te tengo a ti». El arte se convirtió en el refugio de Diego. Cada pincelada era una forma de liberar el dolor, de transformar las heridas en algo hermoso. Javier, que había visto crecer la pasión de Diego, lo ayudó a organizar su primera exposición en una pequeña galería en Triana. No era un lugar prestigioso, pero era un comienzo. Diego pasó noches enteras pintando, sus manos manchadas de colores, su mente perdida en un mundo donde no había juicios, solo libertad. Javier, mientras tanto, enfrentaba sus propios desafíos. Su carrera como arquitecto estaba en un punto crítico. Un proyecto importante en Cádiz lo obligaba a viajar con frecuencia, y aunque amaba su trabajo, cada día lejos de Diego era una prueba. Había algo en la forma en que Diego lo miraba, en la forma en que sus manos se rozaban al pasar un pincel o una taza de café, que hacía que Javier quisiera quedarse en Sevilla para siempre. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Javier regresó al apartamento y encontró a Diego pintando un cuadro que lo dejó sin aliento. Era un retrato de los dos, sentados en el banco de la estación de Santa Justa, con la luna llena iluminándolos. Los colores eran vibrantes, pero había una melancolía en las pinceladas que capturaba perfectamente la noche en que se conocieron. «Es para ti», dijo Diego, con una timidez que contrastaba con su físico imponente. Javier, sin palabras, lo abrazó, y por primera vez, se permitió sentir algo más profundo que la amistad. La exposición de Diego fue un éxito modesto. Los visitantes, en su mayoría artistas locales y amigos de Javier, elogiaron la crudeza y la emoción de sus cuadros. Pero no todos fueron amables. Un crítico local, conocido por su conservadurismo, escribió una reseña mordaz, insinuando que las obras de Diego eran demasiado sentimentales, carentes de fuerza masculina. Esas palabras golpearon a Diego como un eco de su padre, y esa noche, en el apartamento, se encerró en sí mismo. Javier, al verlo tan herido, decidió actuar. Organizó una cena en el apartamento con amigos cercanos, todos parte de la comunidad LGBT de Sevilla. Había una pareja de mujeres, Clara y Lucía, que regentaban una librería en el centro, un bailarín de flamenco, Miguel, que había luchado contra los prejuicios para hacerse un nombre, y una diseñadora de moda, Sofía, cuya energía llenaba cualquier habitación. Juntos, le recordaron a Diego que no estaba solo, que había una familia más allá de la sangre, una familia que lo aceptaba tal como era. Esa noche, Diego habló de sus sueños, de su miedo a no ser suficiente, de su deseo de construir algo propio. Los demás lo escucharon, compartieron sus propias historias, y por primera vez,
Diego sintió que pertenecía a algo más grande. Javier, sentado a su lado, no pudo evitar mirarlo con admiración. Había visto a Diego crecer, transformarse de un hombre roto a uno que comenzaba a brillar. Pero la felicidad era frágil. Una tarde, mientras Diego trabajaba en la cafetería, un grupo de hombres del pueblo de sus padres entró. Eran antiguos amigos de su padre, y sus miradas cargadas de desprecio lo dejaron paralizado. Escuchamos que ahora eres artista, dijo uno de ellos, con una risa cruel. ¿Qué sigue, vestidos y tacones? Diego, con el corazón acelerado, quiso responder, pero las palabras no salieron. Cuando Javier se enteró, su calma habitual se transformó en furia contenida. No dejes que te definan, le dijo a Diego esa noche, mientras lo abrazaba en el balcón. Ellos no saben quién eres. Pero yo sí. Diego, con lágrimas en los ojos, lo miró y, por primera vez, se atrevió a dar el primer paso. Lo besó, un beso tímido pero lleno de significado, como si estuviera sellando una promesa. A partir de ese momento, la relación entre Diego y Javier cambió. No fue un romance de película, lleno de gestos grandiosos, sino algo más real, más profundo. Eran dos hombres que se apoyaban mutuamente, que se desafiaban a ser mejores, que encontraban en el otro un refugio contra el mundo. Pero el mundo no estaba listo para dejarlos en paz. Una carta anónima llegó al apartamento, con un mensaje claro: los pervertidos no tienen lugar en Sevilla. Diego, al leerla, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Javier, en cambio, tomó la carta y la quemó en el fregadero. No les des poder, dijo. Nosotros decidimos quiénes somos. La amenaza de la carta anónima pesaba sobre Diego como una nube oscura. Sevilla, la ciudad que había comenzado a sentir como un hogar, ahora parecía llena de sombras. Cada mirada en la calle, cada susurro, lo hacía preguntarse si alguien los observaba, si alguien planeaba hacerles daño. Javier, sin embargo, se mantuvo firme. No podemos dejar que el miedo nos controle, decía, pero incluso él comenzó a mirar por encima del hombro cuando caminaban juntos. Diego se volcó aún más en su arte. Sus nuevos cuadros eran más audaces, con colores vibrantes que contrastaban con figuras oscuras, como si estuviera pintando la lucha entre la luz y la oscuridad dentro de sí mismo. Una galería más grande, en el corazón de Sevilla, se interesó en su trabajo y le ofreció una exposición individual. Era una oportunidad que Diego nunca había imaginado, pero también lo llenaba de terror. ¿Y si el mundo lo rechazaba de nuevo? Javier lo ayudó a prepararse, no solo con los aspectos prácticos, sino también con el apoyo emocional. Pasaban horas juntos en el apartamento, Diego pintando y Javier revisando planos arquitectónicos, compartiendo silencios cómodos y risas espontáneas. Una noche, mientras Diego terminaba un cuadro, Javier se acercó y le rodeó la cintura con los brazos. Estoy orgulloso de ti, susurró. Diego, que no estaba acostumbrado a escuchar esas palabras, sintió que su corazón se llenaba de algo nuevo: confianza. La exposición fue un evento importante en la escena artística sevillana. Los cuadros de Diego, llenos de emoción cruda, atrajeron a una multitud diversa. Clara y Lucía, las libreras, estaban allí, al igual que Miguel, el bailarín, y Sofía, la diseñadora. Pero también había desconocidos, personas que miraban los lienzos con curiosidad, algunos con admiración, otros con recelo. Diego, vestido con una camisa sencilla que resaltaba su físico atlético, estaba nervioso, pero la presencia de Javier a su lado lo mantenía anclado. Sin embargo, la noche no estuvo exenta de tensión. Un grupo de hombres, similares a los que habían acosado a Diego en la cafetería, apareció en la galería. No hicieron nada abiertamente, pero sus miradas y risas bajas eran suficientes para hacer que Diego se sintiera expuesto. Javier, siempre protector, se mantuvo cerca, pero Diego decidió enfrentarlos. Si no les gusta lo que ven, la salida está ahí, dijo, señalando la puerta. Su voz era firme, y por primera vez, sintió que tenía el control. El incidente pasó, pero dejó una marca. Diego comenzó a preguntarse cuánto tiempo podrían vivir así, siempre a la defensiva, siempre esperando el próximo golpe. Javier, que había enfrentado su propia cuota de prejuicios, le aseguró que valía la pena. No estamos luchando solo por nosotros, dijo. Lo hacemos por los que vendrán después, por los que no tienen a nadie.
Esas palabras resonaron en Diego. Comenzó a involucrarse más con la comunidad LGBT de Sevilla, asistiendo a reuniones, participando en eventos. Conoció a personas como él, hombres y mujeres que habían enfrentado el rechazo pero que seguían adelante con valentía. Una noche, en un bar de Triana, Diego y Javier bailaron juntos por primera vez en público. No fue un acto de desafío, sino de celebración. Por un momento, el mundo exterior desapareció, y solo estaban ellos dos, moviéndose al ritmo del flamenco. Pero la paz nunca duraba mucho. Una mañana, mientras Diego salía de la cafetería, fue abordado por un hombre que reconoció de inmediato. Su primo, Marcos, uno de los pocos miembros de su familia que nunca lo había juzgado. Marcos traía noticias preocupantes: la salud de Carmen, la madre de Diego, había empeorado drásticamente. Ella te necesita, dijo Marcos. Y creo que tú también la necesitas. Diego no sabía qué hacer. La idea de volver al pueblo, de enfrentarse de nuevo a su padre, lo aterrorizaba. Pero también sentía que, si no iba, se arrepentiría el resto de su vida. Javier, como siempre, estuvo a su lado. Hagas lo que hagas, estaré contigo, prometió. Decidieron viajar juntos al pueblo. El trayecto fue aún más tenso que la primera vez, con Diego reviviendo cada palabra cruel, cada momento de rechazo. Cuando llegaron, encontraron a Carmen al borde de la muerte. Diego se sentó junto a su cama, tomando su mano frágil. No quería que te fueras, susurró ella. Pero no supe cómo detenerlo. Esas palabras rompieron algo en Diego, pero también le dieron claridad. No podía cambiar el pasado, pero podía decidir cómo vivir su futuro. Cuando Carmen falleció esa noche, Diego lloró, pero no solo por ella, sino por todo lo que había perdido y todo lo que aún podía ganar. La muerte de Carmen marcó un antes y un después para Diego. El dolor era profundo, pero también liberador. Por primera vez, sintió que podía dejar ir el peso de la aprobación de su familia. Su padre, Antonio, no dijo nada durante el funeral, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Diego no buscó su perdón ni su comprensión. En cambio, encontró fuerza en la presencia de Javier, que se mantuvo a su lado como un pilar inquebrantable. De vuelta en Sevilla, Diego se volcó aún más en su arte. Sus nuevos cuadros eran más luminosos, con colores que reflejaban la esperanza que comenzaba a florecer en su interior. La galería que había acogido su primera exposición le ofreció un contrato para una muestra permanente, un reconocimiento que lo llenó de orgullo pero también de responsabilidad. Quería que su arte no solo contara su historia, sino la de todos aquellos que se sentían marginados. Javier, mientras tanto, recibió una oferta para liderar un proyecto arquitectónico en Barcelona. Era una oportunidad única, pero significaba dejar Sevilla, dejar a Diego. La noche en que se lo contó, el aire en el apartamento se volvió denso. No quiero que elijas entre mí y tu sueño, dijo Diego, aunque su voz temblaba. Javier lo miró, sus ojos verdes llenos de determinación. No es una elección, respondió. Tú eres parte de mi sueño. Decidieron enfrentar el desafío juntos. Diego acompañaría a Javier a Barcelona, donde continuaría pintando mientras Javier trabajaba en el proyecto. Era un paso arriesgado, pero ambos sabían que su relación era más fuerte que la distancia o la incertidumbre. Antes de partir, organizaron una despedida en Sevilla, con Clara, Lucía, Miguel y Sofía. Fue una noche llena de risas, música y promesas de visitarse. En Barcelona, Diego descubrió un mundo nuevo. La ciudad era vibrante, diversa, y aunque no estaba exenta de prejuicios, había una energía que lo inspiraba. Encontró un pequeño estudio donde podía pintar, y pronto sus obras comenzaron a ganar atención en la escena artística local. Javier, por su parte, se destacó en su proyecto, diseñando un edificio que combinaba modernidad con la esencia mediterránea. Pero no todo fue fácil. La vida en una ciudad nueva trajo tensiones. Diego a veces se sentía fuera de lugar, como si no perteneciera del todo. Javier, absorbido por su trabajo, no siempre notaba las inseguridades de Diego. Una noche, después de una discusión sobre el tiempo que pasaban separados, Diego explotó. A veces siento que estoy luchando solo, admitió. Javier, herido pero comprensivo, lo abrazó. Nunca estás solo, dijo. Solo necesitamos recordarnos por qué estamos aquí.
Esa conversación marcó un punto de inflexión. Decidieron establecer reglas claras, noches dedicadas solo a ellos, fines de semana explorando la ciudad, momentos para reconectar. Diego comenzó a asistir a talleres de arte, donde conoció a otros artistas que, como él, usaban su trabajo para desafiar normas. Javier, inspirado por Diego, empezó a incorporar elementos más audaces en sus diseños, rompiendo con la rigidez de su formación. Una tarde, mientras paseaban por el Park Güell, Diego tomó la mano de Javier y le dijo algo que había guardado durante mucho tiempo: «Te amo». Javier sonrió, sus ojos brillando bajo el sol catalán. «Yo también te amo», respondió. Fue un momento simple, pero para Diego, fue la confirmación de que había encontrado su hogar, no en un lugar, sino en una persona. Sin embargo, el pasado seguía acechando. Una carta de Marcos llegó, informando a Diego que Antonio había comenzado a hablar mal de él en el pueblo, acusándolo de haber abandonado a su madre en sus últimos días. Diego sintió que la herida se abría de nuevo, pero esta vez no estaba solo. Javier lo ayudó a escribir una respuesta, no para su padre, sino para sí mismo. Una carta donde Diego expresó todo lo que nunca había dicho: su dolor, su fuerza, su amor por la vida que estaba construyendo. La carta nunca fue enviada, pero escribirla fue catártico. Diego la guardó en una caja junto a sus primeros bocetos, un recordatorio de cuánto había crecido. Mientras tanto, su arte seguía ganando reconocimiento, y una galería en Barcelona le ofreció una exposición en solitario, esta vez en un espacio prestigioso. Diego supo que era su momento de brillar, no solo por él, sino por todos los que, como él, habían sido rechazados por ser quienes eran. La exposición en Barcelona fue un punto de inflexión para Diego. La galería, situada en el corazón de l'Eixample, estaba llena de críticos, artistas y curiosos. Los cuadros de Diego, que ahora combinaban la crudeza de sus primeras obras con una nueva luz de esperanza, contaban una historia universal, la lucha por ser uno mismo en un mundo que a menudo rechaza lo diferente. Los visitantes se detenían frente a sus lienzos, algunos con lágrimas en los ojos, otros con sonrisas de reconocimiento. Javier estaba allí, vestido con un traje sencillo que resaltaba su porte elegante. Ver a Diego moverse entre la multitud, explicando su trabajo con una confianza que no había tenido antes, lo llenó de orgullo. Pero también había un trasfondo de preocupación. La exposición había atraído atención mediática, y con ella, rumores sobre la vida personal de Diego. Un artículo en un periódico local mencionaba su relación controvertida con Javier, insinuando que su arte era un grito de rebeldía contra las normas tradicionales. Diego, al leer el artículo, sintió una mezcla de rabia y cansancio. ¿Por qué no pueden simplemente ver mi trabajo?, preguntó, arrojando el periódico al suelo. Javier, siempre calmado, lo tomó de las manos. Porque el mundo aún tiene miedo de lo que no entiende, dijo. Pero tú estás cambiando eso, cuadro por cuadro. Inspirado por esas palabras, Diego decidió usar su plataforma para algo más grande. Organizó un evento en la galería, invitando a activistas LGBT y artistas marginados a compartir sus historias. La noche fue un éxito, con discursos que resonaron en todos los presentes. Diego habló por primera vez en público sobre su experiencia, desde el abandono en la estación de tren hasta su viaje hacia la autoaceptación. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos, y Javier, desde el fondo, le guiñó un ojo, como diciendo: ¿lo hiciste? Pero la exposición también trajo consecuencias inesperadas. Un grupo de manifestantes conservadores se reunió fuera de la galería, con pancartas que condenaban a Diego y a los artistas como él. Aunque no hubo violencia, la presencia de los manifestantes fue un recordatorio de que la aceptación estaba lejos de ser universal. Diego, que había aprendido a enfrentarse a sus miedos, salió a hablar con ellos. No buscaba pelear, sino entender. ¿Por qué les molesta tanto que ame a quien amo?, preguntó. La mayoría no respondió, pero un joven en la multitud bajó su pancarta y se alejó, con una expresión de duda en el rostro. Ese encuentro marcó a Diego. Comenzó a trabajar en un nuevo proyecto, una serie de retratos de personas LGBT de toda España, cada uno acompañado de una historia escrita a mano. Quería dar voz a los que no la tenían, mostrar que el amor y la identidad no eran crímenes. Javier, que siempre había sido su mayor apoyo, se involucró en el proyecto, ayudando a contactar a las personas y organizando las sesiones de pintura.
Mientras tanto, la relación entre Diego y Javier se fortalecía, pero no estaba exenta de desafíos. La vida en Barcelona era cara, y aunque ambos tenían éxito en sus carreras, el estrés financiero comenzaba a pesar. Una noche, después de una discusión sobre facturas, Diego confesó su mayor miedo: no quiero que algún día te canses de mí. Javier, sorprendido, lo abrazó con fuerza. Nunca me cansaré de ti, dijo. Eres mi hogar. Para aliviar la tensión, decidieron tomarse un fin de semana libre y viajar a la Costa Brava. Allí, entre acantilados y aguas cristalinas, encontraron un momento de paz. Nadaron juntos, rieron como niños, y bajo un cielo estrellado, hicieron planes para el futuro. Diego habló de abrir su propia galería algún día, un espacio donde los artistas marginados pudieran brillar. Javier soñaba con diseñar un edificio que fuera un símbolo de inclusión. De vuelta en Barcelona, el proyecto de los retratos avanzaba. Diego conoció a personas de todos los rincones de España: un agricultor de Galicia que había sido expulsado de su pueblo, una profesora trans de Valencia que luchaba por ser aceptada en su escuela, un joven de Madrid que había encontrado refugio en la comunidad drag. Cada historia alimentaba el arte de Diego, y cada pincelada lo hacía sentir más conectado con el mundo. Pero una noticia inesperada llegó desde Sevilla. Marcos, el primo de Diego, escribió para contarle que Antonio, su padre, había sufrido un infarto. Estaba vivo, pero débil, y había preguntado por Diego. Una vez más, Diego se enfrentó a una encrucijada. ¿Valía la pena volver a enfrentarse al hombre que lo había herido tanto? Diego y Javier regresaron a Sevilla con el corazón apesadumbrado. El viaje fue silencioso, con Diego perdido en sus pensamientos, debatiéndose entre el deber y el dolor. Javier, como siempre, respetó su espacio, pero su mano nunca soltó la de Diego, un recordatorio constante de que no estaba solo. Cuando llegaron al hospital, Antonio estaba en una cama, conectado a máquinas que emitían pitidos rítmicos. Su rostro, antes duro como el granito, ahora parecía frágil, casi humano. Diego se acercó, inseguro, mientras Javier esperaba en el pasillo. No esperaba verte, dijo Antonio, su voz débil. Diego no respondió de inmediato. Había imaginado este momento 1000 veces, pero ahora que estaba aquí, no sabía qué sentir. Vine porque sigo siendo tu hijo, dijo finalmente, aunque tú nunca lo aceptaste. Las palabras eran duras, pero no había rabia en ellas, solo verdad. Antonio cerró los ojos, y por un momento, Diego pensó que no diría nada. Pero entonces, con un esfuerzo que parecía agotarlo, su padre habló: no supe cómo hacerlo mejor. No era una disculpa, pero era lo más cercano que Diego obtendría. El encuentro fue breve. Diego no buscaba reconciliación, solo cerrar un capítulo. Cuando salió del hospital, Javier lo estaba esperando con una mirada que lo decía todo. No hicieron falta palabras, se abrazaron bajo el cielo gris de Sevilla, y Diego sintió que, por primera vez, podía dejar ir el peso de su infancia. De vuelta en Barcelona, Diego canalizó sus emociones en el proyecto de los retratos. Cada historia, cada rostro, era un recordatorio de que la resiliencia era más fuerte que el rechazo. La exposición final, titulada Nosotros somos, fue un éxito rotundo. La galería estaba llena de personas de todas las edades y orígenes, unidas por las historias que Diego había pintado. Javier, que había ayudado a organizar el evento, miraba desde un rincón, con lágrimas de orgullo en los ojos. El éxito trajo nuevas oportunidades. Una fundación de arte ofreció financiar la galería soñada por Diego, un espacio donde los artistas marginados pudieran exponer sin miedo. Javier, inspirado, comenzó a trabajar en un diseño para el edificio, uno que combinara la calidez de Andalucía con la modernidad de Barcelona. Juntos, comenzaron a planear un futuro que no solo era suyo, sino de todos los que habían tocado sus vidas. Una noche, mientras caminaban por la playa de la Barceloneta, Diego se detuvo y miró a Javier. Todo lo que soy ahora es porque tú creíste en mí, dijo. Javier sonrió, su rostro iluminado por la luna. No, Diego. Todo lo que eres es porque tú nunca te rendiste. Se besaron, con el sonido de las olas como testigo, y en ese momento, Diego supo que había encontrado su lugar en el mundo. No era perfecto, no estaba libre de dolor, pero era suyo. Y eso era suficiente.
Los años pasaron, y la Galería de Diego, llamada El Refugio, se convirtió en un faro para los artistas marginados de toda España. Era más que un espacio de exposición, era un lugar donde las personas podían ser ellas mismas, donde las historias de lucha y triunfo se entrelazaban en cada lienzo, cada escultura, cada performance. Diego, ahora de 30 años, seguía pintando, pero también se había convertido en mentor, ayudando a jóvenes artistas a encontrar su voz. Javier, cuyo diseño para la galería había ganado premios, continuó su carrera como arquitecto, pero nunca dejó de ser el ancla de Diego. Su relación había madurado, convirtiéndose en una alianza de amor, respeto y apoyo mutuo. Vivían juntos en un apartamento con vistas al mar, donde las mañanas comenzaban con café y las noches terminaban con conversaciones bajo las estrellas. Un día, Diego recibió una invitación para exponer en Sevilla, en la misma galería donde había comenzado su carrera. Era un regreso a casa, pero esta vez, no había miedo. Viajaron juntos, y la ciudad los recibió con los brazos abiertos. La exposición, una retrospectiva de su trabajo, atrajo a una multitud diversa, incluyendo a Clara, Lucía, Miguel y Sofía, que habían seguido siendo parte de sus vidas. Durante la inauguración, Diego dio un discurso que resonó en todos los presentes. Habló de su viaje, de la noche en la estación de tren, del amor que lo había salvado, de la comunidad que lo había sostenido. Ser hombre no se mide por lo que el mundo espera de ti, dijo. Se mide por cómo amas, cómo luchas, cómo te levantas. Entre la multitud, Diego vio una figura familiar, Marcos, su primo. Había venido solo, pero traía un mensaje. Antonio, que ahora vivía recluido en el pueblo, había comenzado a hablar de Diego con algo parecido al respeto. No era una reconciliación, pero era un cambio, un pequeño paso hacia adelante. Diego sonrió, agradecido por la noticia, pero ya no necesitaba la aprobación de su padre. Había construido su propia familia, su propio mundo. La exposición fue un éxito, pero lo más importante para Diego fue el impacto que tuvo. Jóvenes de toda Andalucía le escribieron, contándole cómo su historia los había inspirado a ser valientes, a vivir sin miedo. Diego y Javier decidieron usar los ingresos de la exposición para crear una beca para artistas LGBT, un legado que aseguraría que otros tuvieran las oportunidades que ellos habían luchado por conseguir. Una noche, mientras caminaban por el Guadalquivir, Diego tomó la mano de Javier y le hizo una pregunta que había guardado durante meses: ¿te casarías conmigo? Javier, sorprendido, rió y luego asintió, con lágrimas en los ojos. Claro que sí, dijo. Siempre. La boda fue sencilla, en un pequeño patio andaluz lleno de naranjos y amigos. Diego y Javier se prometieron amor eterno, no solo entre ellos, sino a la comunidad que los había acogido. Fue un momento de celebración, pero también de reflexión. Diego pensó en la estación de tren, en la noche en que todo comenzó, y se dio cuenta de que, aunque el dolor nunca desaparecería del todo, lo había transformado en algo hermoso. El mensaje final de su historia no era solo sobre amor, sino sobre resiliencia, sobre encontrar fuerza en las heridas, sobre construir un hogar donde nadie te dice que no eres suficiente. Diego y Javier, juntos, demostraron que el amor verdadero no solo salva, sino que transforma, ilumina y, sobre todo, perdura.